En Camilla y William tienen una relación complicada. Según el autor Christopher Anderson, él la tolera. Camilla siempre ha tenido un poco de miedo de William. Según una fuente filtrada desde dentro del Palacio de Buckingham, la atmósfera últimamente se ha espesado hasta convertirse en algo sofocante. Bajo las paredes de terciopelo carmesí y la luz fracturada de las lámparas de cristal, se libra una guerra silenciosa. No entre naciones, sino entre dos almas unidas por la misma corona: la reina Camilla y el príncipe William. Una grabación clandestina ha comenzado a circular por los pasillos sombríos de los asesores reales. Sus palabras lo suficientemente afiladas como para astillar el recuerdo de la difunta princesa Diana. Y lo más extraño de todo, nadie sabe quién la soltó. Los allegados susurran que William ha iniciado una investigación privada, moviéndose como un fantasma a través de los pasajes ocultos del palacio, mientras que Camilla se desliza por los pasillos con una compostura que hiela la sangre. A su asistente de mayor confianza solo le ofreció una sola frase medida: «El trono no es lugar para los débiles de corazón. Ahora todo el palacio contiene la respiración. Todos entienden que en este juego de poder, un paso en falso y la sangre manchará la alfombra escarlata». La pregunta flota en el aire como una espada. ¿Es esto simplemente una lucha por el dominio o el acto de apertura de una venganza? Inglaterra nunca lo ha sabido. Palacio de Buckingham, Londres. Tarde de finales de octubre. Una fina llovizna difuminaba los altos ventanales, mientras que las antiguas alfombras persas bebían el brillo apagado de las lámparas de cristal. El aire en la habitación era pesado, no solo por el calor de la chimenea, sino por las palabras que pasaban entre dos personas que sostenían el destino de una dinastía en sus manos. El rey Carlos III, que se acercaba a los 80 años, estaba sentado en un sillón de terciopelo carmesí, con sus delgadas manos cruzadas sobre las rodillas. El tiempo y el deber habían grabado profundas líneas en su rostro. El rey, que había esperado más de 7 décadas por la corona, una vez soñó con un reinado largo y transformador, uno que modernizaría Gran Bretaña de acuerdo con su visión. Pero últimamente, repentinos dolores en el pecho y las silenciosas advertencias de los médicos reales le habían recordado que el tiempo se escapaba. En su mente, el futuro de Inglaterra se mostraba claro. Una nación vibrante y joven que necesitaba un líder vigoroso, no un viejo rey cansado. Y ese líder solo podía ser su hijo mayor, el príncipe William. Frente a él estaba sentada Camilla, ahora reina, después de años de tormentas. A los 78 años, su mirada permanecía aguda, sus movimientos seguros. Llevaba un vestido de seda esmeralda, con el cabello plateado recogido en un elegante moño. Sin embargo, sus dedos cargados de joyas jugueteaban con la alianza de boda en lentos círculos, un indicio revelador de inquietud. Camilla nunca había sido de las que ceden. De una mujer vilipendiada por el público durante décadas, había trascendido a la cima del poder a través de la paciencia y la astucia. El título de reina era su premio duramente ganado, y se aferraría a él a toda costa. La conversación comenzó suavemente, casi amablemente, pero se encendió como una mecha. Carlos habló de acelerar su abdicación, de colocar la corona sobre la cabeza de William, tal vez tan pronto como el próximo año. Su razonamiento era sincero. Gran Bretaña necesitaba un liderazgo nuevo, alguien que dominara la era digital,
alguien que pudiera tender puentes entre generaciones y dirigir a la nación a través de la turbulencia global. Carlos creía que William, templado por las dificultades y bendecido con una previsión tranquila, era la elección perfecta. Una sonrisa de padre orgulloso iluminó sus ojos mientras hablaba de su hijo. Pero la sonrisa murió en el instante en que Camila respondió. Su rostro se endureció. Los labios se presionaron en una fina línea. En ese momento, Vagu con todo lo que había construido, su lugar al lado del rey. El respeto a regañadientes del público parecía tambalearse. Camila temía más que la pérdida de su título. Temía un futuro en el que fuera relegada, reducida a una nota al pie de página en la historia real. William, con su celo reformista y su feroz lealtad a la memoria de su madre, la princesa Diana, no mostraría piedad a quienes la habían herido. Camila lo sabía bien. Había sentido el frío de la mirada de William en las recepciones del palacio, donde la mantenía a distancia. Luchó por mantener su voz firme, pero un temblor la traicionó. Instó a Carlos a reescribir su testamento para retrasar la sucesión al menos unos años. Insistió en que todavía estaba en condiciones de gobernar, que una transición apresurada podría desestabilizar tanto a la corona como al país. Sin embargo, en el fondo estaba luchando por su propia supervivencia. Se imaginó la pesadilla. William entronizado purgando la corte, despojándola de privilegios, dejándola con nada más que una modesta casa de campo y miradas de lástima de la nación. Carlos negó con la cabeza, su voz baja, pero resuelta. Vio la codicia debajo de sus palabras. No permitiría que su reinado fuera manchado por el egoísmo. La abdicación no era simplemente una cuestión de salud. Era lo correcto para el reino. Su negativa cortó como una espada, segando la última esperanza de Camila. En el punto álgido de la tensión, la puerta se abrió de golpe. El príncipe William entró con paso firme, alto e imponente con un traje azul marino, el cabello ligeramente despeinado por los largos pasillos del palacio. Había venido a discutir una próxima gala benéfica, pero el silencio cargado lo detuvo en seco. William se había convertido en el pilar de estabilidad de la familia, combinando el carisma de su madre con la compostura de su padre. Sin embargo, hoy sus ojos azules brillaban con cansancio al sentir la discusión. No dijo nada al principio, pero había captado la petición final de Camila de reescribir el testamento. La rabia estalló en su pecho, no por sorpresa, sino por el insulto al honor de la corona. Había crecido a la sombra de Diana, la mujer que había sacrificado todo por amor y deber. Su sonrisa radiante y su corazón ilimitado fueron su luz guía. No permitiría que nadie, ni siquiera su madrastra, torciera el trono o el legado que Diana le había dejado con manos codiciosas. Dando un paso hacia la antigua mesa de roble, William se mantuvo erguido, con la mirada fija en Camila. No necesitaba palabras duras. Una sola frase ponderada congeló la habitación. Juró que nadie empañaría el honor de la monarquía, que el trono no era una baratija para ser negociada. Su voz era tranquila, pero inquebrantable en ese instante. No era simplemente un hijo defendiendo la memoria de su madre. Era un futuro rey, listo para enfrentar cualquier sombra. Camila no ofreció respuesta, pero sus dedos apretaron el anillo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sintió la hostilidad que irradiaba William, como un viento de invierno. Se giró y se fue, sus pasos resonando uniformemente en el suelo pulido. La puerta se cerró.
Camila permaneció con los ojos fijos en su retirada. La inquietud en su mirada había desaparecido, reemplazada por un brillo frío y afilado como una navaja. Un pensamiento oscuro tomó forma. Si las palabras no podían ganar, jugaría un juego diferente, más cruel, más encubierto. Camila sonrió, una sonrisa desprovista de calidez, señalando una trama que se encendía en la penumbra del palacio. A la mañana siguiente, el palacio de Buckingham yacía envuelto en un fino velo de niebla, como si se hubiera corrido una cortina gris sobre sus antiguas agujas. Camila estaba sentada sola en su estudio privado en Clarence House, a poca distancia en coche de Buckingham, pero lo suficientemente lejos como para sentirse como su propia fortaleza. En el escritorio de caoba, una taza de Earl Grey se había enfriado. Su aroma a bergamota se desvanecía en el aliento mohoso de los documentos que había estado hojeando. Apenas había dormido. La firme partida de William se reprodujo en su mente como una advertencia silenciosa. Sabía que había cruzado una línea. Ahora era el momento de contraatacar. Camila levantó un teléfono desechable barato comprado en efectivo en una tienda de electrónica sórdida y pulsó la pantalla. Ya se había puesto en contacto con un solucionador de confianza, del tipo que manejaba los asuntos delicados de la familia real, sin dejar huellas. En cuestión de horas, un sobre marrón sencillo apareció en la oficina privada de William en el Palacio de Kensington, sin matasellos, sin remitente. Dentro había una carta mecanografiada en papel ordinario, la fuente inclinada con una elegancia calculada y una pequeña unidad USB negra. El mensaje era breve pero letal. Un secreto sobre Diana, lo suficientemente explosivo como para hacer añicos la imagen de santa que el público había guardado durante casi 3 décadas. Si William se negaba a ceder, la evidencia sería liberada. William recibió el sobre a la hora del almuerzo en medio de la discusión de una próxima campaña medioambiental. Dejó el cuchillo y el tenedor, se limpió las manos con una servilleta de lino y abrió el sello en su escritorio. Sus ojos recorrieron las líneas. Primero la curiosidad, luego un escalofrío que le subió por la columna vertebral. No miedo. William nunca se había inclinado ante las amenazas, sino una herida cruda y dolorosa al ver a su madre arrastrada a este juego de poder. Recordó el rostro de Diana manchado de lágrimas después de la rosa con Charles, la forma en que ocultaba su tristeza detrás de esa radiante sonrisa pública. ¿Verdadero o falso? El secreto era una espada clavada en sus recuerdos más sagrados. Conectó la memoria USB a un portátil seguro. Se cargó un breve archivo de audio. La voz que llenó la habitación era baja, familiar pero apagada. La cadencia se demoraba medio tiempo más de lo debido, como si el orador estuviera alargando deliberadamente las palabras para causar efecto. William pausó la grabación al instante, con el pulso latiendo en su garganta. Se negó a creer que su padre alguna vez hubiera hablado de Diana con tanta saña, pero la semilla de la duda había sido plantada. Se quedó inmóvil durante minutos, con los dedos blancos en el borde del escritorio, diseccionando cada inflexión. ¿Real o una falsificación barata? De cualquier manera, Camila había golpeado su punto más débil, el amor ilimitado que todavía sentía por su madre. En Clarence House, Camila paseaba por el pequeño salón, sus tacones marcando un ritmo medido en el suelo de roble. Se imaginó la reacción de William, el parpadeo de confusión, la furia reprimida. Sabía que no se rompería fácilmente, pero esa misma resolución lo obligaría a César a heredar.
Ya había preparado el siguiente movimiento. Fotos retocadas, cartas falsificadas, cualquier cosa para socavar la fe del público en Diana. No necesitaba la victoria hoy. Solo necesitaba que William vacilara, que cuestionara los recuerdos que tanto apreciaba. William salió de la oficina temprano, conduciendo de regreso a Kensington. En el camino, reprodujo el audio a través de los altavoces del coche, a gran volumen, buscando ruido de fondo. Un eco débil grabado en una habitación sellada, no en un palacio. Se detuvo junto a Hyde Park con el teléfono en la mano, anotando notas. Se negó a dejar que la emoción lo guiara. En cambio, forjó el dolor en propósito. Diana le había enseñado que la verdad dura más que las mentiras, y él lo demostraría. A altas horas de la noche, otro mensaje anónimo apareció en su teléfono. Un videoclip granulado de apenas unos segundos de duración, que mostraba a una mujer que se parecía asombrosamente a Diana, entrando en un hotel desconocido. La imagen estaba borrosa, pero lo suficientemente sugerente como para sembrar sospechas. William lo borró de inmediato. Sin embargo, el fotograma lo persiguió mientras estaba acostado en la cama, la luz de la calle cortando las cortinas y proyectando largas sombras en el techo. No durmió, pensó. Camila había abierto una guerra psicológica y no permitiría que su madre fuera victimizada de nuevo. En Clarence House, Camila estaba de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad que se tragaba Londres. Levantó una copa de vino tinto, tomó un sorbo lento, el tanino afilado en su lengua. Sabía que había acorralado a William, pero se preguntaba si tenía el temple para contraatacar. Sus ojos reflejados en el vaso eran hielo. El juego no había hecho más que empezar, y estaba preparada para apostarlo todo. En las sombras de su apartamento, William reprodujo el audio una última vez antes de apagar el portátil. Una leve sonrisa tocó sus labios, no de alegría, sino de reconocimiento. La voz, por muy convincente que fuera, carecía de una cosa, un corazón, y esa sería su arma. La tarde era gris y opresiva, con nubes pesadas que se cernían sobre la cúpula de Clarence House. Camila estaba de pie ante un espejo de cuerpo entero en su vestidor, ajustándose un pañuelo de seda color crema, sus dedos rozando el cuello, como si alisara una arruga invisible en su orgullo. Había recibido el mensaje. William exigía una reunión privada. Sin asesores, sin guardias, solo ellos dos en el estudio del segundo piso. Sonrió a su reflejo, una sonrisa desprovista de calidez, una curva perfecta de fingida confianza. Sabía que venía Piet a advertirle, pero este momento le daría la oportunidad de observar, de buscar grietas en su armadura inflexible. William entró puntualmente, con su traje gris pizarra afilado y una corbata anudada como un voto inquebrantable. No se sentó al principio, permaneciendo de pie en medio de la alfombra persa con las manos en los bolsillos, los ojos recorriendo la habitación. Estanterías de nogal, un retrato de una joven reina Isabel, el reloj de pie, que hacía tic-tac como un latido suprimido. El aire llevaba el aroma pulido de la madera y los lirios blancos en un jarrón de porcelana, la fragancia que Camila siempre elegía para enmascarar la tensión. Sintió su preparación en cada detalle, la disposición del sofá, la suave luz dorada calibrada para halagar sus rasgos. Camila se instaló primero, con las piernas cruzadas y la mano apoyada ligeramente en el reposabrazos, como una reina en su trono. Estudió a William con astutos ojos marrones, buscando señales,
Una frente arrugada, un puño apretado, cualquier cosa que demostrara que el archivo de audio se había alojado profundamente. Pero él sostuvo su mirada, inquebrantable, sus ojos azules tormentosos tan firmes como el cielo después del trueno. Se acercó, lo suficiente como para que ella captara su colonia, madera de cedro y bergamota, el mismo aroma que Diana había favorecido. En ese instante, un escalofrío recorrió a Camila, como si la sombra de la mujer muerta permaneciera en la habitación. William colocó el sobre marrón sobre la mesa de té entre ellos, sin abrir, empujándolo hacia ella con un dedo. En el interior, copias del audio y la carta de amenaza, ahora marcadas con bolígrafo rojo, en las anomalías. No se necesitaban explicaciones. El gesto decía que había visto a través de la estratagema. Camila no se inmutó, simplemente inclinó la cabeza, con el cabello plateado captando la luz. Sintió su presión invisible, no una rabia explosiva, sino una calma aterradora de alguien que se negaba a ceder. Un pensamiento brilló. Se parecía más a Diana de lo que había imaginado. Esa misma resolución acerada que desconcertaba a los oponentes. La reunión duró no más de 10 minutos cada segundo. Una partida de ajedrez. William permaneció enraizado con los ojos fijos en Camila, grabando una advertencia silenciosa. Cualquier ataque al honor de Diana sería respondido con el doble de fuerza. Ella mantuvo su pose, pero su rostro se tensó. La boca tembló levemente cuando él se giró para irse. Vio su espalda desaparecer detrás de la pesada puerta de roble, el pestillo haciendo clic como la caída de un mazo. El miedo no lo rompería. Había forjado el dolor en una espada. Necesitaba algo concreto, irrefutable, una prueba más allá de la negación. Esa noche, Camila estaba sentada en su estudio privado, con la lámpara de escritorio proyectando largas sombras en las paredes. Ante ella brillaba la elegante pantalla negra de un portátil que mostraba un correo electrónico redactado a una dirección anónima. Escribió una línea final. Refinar la grabación original. Hacer que la voz de Charles sea indistinguible. Añadir detalles sobre Diana suficientes para convencer al público. Su dedo se cernió sobre el panel táctil. El cursor se detuvo un instante. Se imaginó a William recibiendo la nueva evidencia, dudando de sus propios recuerdos. Hizo clic. El suave timbre resonó en el silencio como una bala en la recámara. Mientras tanto, en el Palacio de Kensington, William yacía despierto, la luz de la luna cortando las cortinas para platear el suelo. Repitió el encuentro en su mente, diseccionando cada gesto de Camila. No había negado ni confesado, solo había observado. Agudizó su vigilancia. No se detendría en las amenazas, aumentaría la intensidad. Se sentó, abrió su portátil y buscó los mejores estudios de audio, de Londres especializados en la manipulación de la voz. Apareció una lista. Marcó los 3 primeros. No esperaría. Atacaría primero. Camila apagó la luz y salió al pequeño balcón. El viento nocturno le mordió la piel, pero no se estremeció, mirando las luces traseras del tráfico distante, parpadeando como brasas. Se recordó a sí misma que tenía las conexiones y las herramientas. La nueva grabación sería fatal, obligando a William a arrodillarse. Sonrió, una sonrisa genuina esta vez. Fría, resuelta. La guerra había entrado en una nueva fase, y ella sería la última en pie. En su habitación oscura, William cerró el portátil. Estaba de pie junto a la ventana con vistas al mismo Londres adormecido. No sentía miedo, solo anticipación. Cuando llegara la nueva evidencia,
estaría listo para destrozar el velo de mentiras. Miércoles por la mañana. Londres todavía estaba húmeda por la lluvia de la noche, con charcos brillando en las losas que conducían a Buckingham. Camila salió temprano de Clarence House, encerrada en la parte trasera de un reluciente Bentley negro, con las cortinas corridas. Llevaba un abrigo de lana color camel y sostenía un delgado iPad, cuya pantalla brillaba con el nuevo archivo de audio meticulosamente refinado en un estudio subterráneo en el East End. La voz era ahora más suave, salpicada de tallas fabricadas y rematada con una breve risa burlona, detalles que la hacían sonar como un susurro privado filtrado al mundo. Pulsó reproducir por última vez, con auriculares inalámbricos que transmitían el sonido directamente a sus oídos. Asintió satisfecha. La tecnología había convertido el engaño en una verdad innegable. No lo lanzó ella misma. En cambio, orquestó una filtración sutil. Un asesor de confianza del Consejo Privado recibió un correo electrónico anónimo desde una cuenta desechable con el archivo adjunto con la nota: «Escucha antes de que sea demasiado tarde». En cuestión de horas, la grabación se extendió por las bandejas de entrada internas. Hombres de traje gris en oficinas con paneles de roble con rostros graves ante las pantallas de los portátiles. Los susurros se filtraron a los pasillos parlamentarios y luego llegaron a los reporteros del palacio. Al mediodía, su filtración real estaba aumentando en las redes sociales, aunque nadie se atrevió a publicarla abiertamente. El secretario privado de William le envió un mensaje de texto primero. La voz resonó más clara, más nítida, más venenosa. Los insultos contra Diana fluyeron con un ritmo natural que lo hizo congelarse a mitad de la frase. Captó el sutil cambio en la forma en que Darling ahora se estiraba exactamente como el cansado sorteo de su padre. Sin embargo, algo andaba mal. Un ligero clic en la marca de los 12 segundos. El hipo revelador del software de edición. No entró en pánico. Cambió al modo de análisis. Sentado en el escritorio de roble de su estudio, William abrió el software de audio especializado que utilizaba para las campañas benéficas. Las formas de onda florecieron en la pantalla. Picos antinaturales en las frecuencias medias. Acercó el zoom a 0,12, pistas superpuestas. Signos claros de empalme. Pero para convencer a los demás necesitaba un experto. Envió un mensaje a James, su imponente guardaespaldas y analista de voz, con corte de pelo al rape y una leve cicatriz en la mejilla izquierda. James llegó en 10 minutos, asintiendo sin palabras mientras William le entregaba la memoria USB. A última hora de la tarde, James condujo hasta un estudio anodino escondido dentro de un antiguo almacén de Shoreditch. Oliver, un ingeniero de sonido de 35 años con el pelo revuelto y gafas gruesas, estaba vapeando junto a la ventana. Tomó la unidad, trabajó en silencio, con los dedos volando sobre las teclas y los ojos entornados. 2 horas después, se recostó con un suspiro. El archivo había sido retocado profesionalmente con software de primer nivel. La voz real de Charles había sido extraída del discurso público del año pasado, luego unida a la falsificación. Pero la IP de origen estaba enmascarada. William recibió el informe en una llamada segura mientras conducía de regreso al palacio. Agarró el volante con fuerza mientras las luces de la calle recorrían su rostro anguloso. El honor de la monarquía se tambaleaba, no por el contenido, sino por la creciente creencia del público. Los tabloides ya publicaban resúmenes de Coy. ¿Realmente dijo eso el rey Carlos sobre Diana? William sabía que si no actuaba rápido,
el rumor se calcificaría en un hecho para millones de personas. Se detuvo. Le envió un mensaje de texto a James. Rastrea a Camila. Encuentra al extraño. En Clarence House, Camila estaba sentada en el salón oscuro, con la luz del fuego parpadeando. Levantó una copa de brandy. Tomó un sorbo lento. La quemadura se extendió. El archivo se había difundido exactamente como estaba planeado. La respuesta de William, según fuentes internas, fue un silencio ominoso. Sabía que estaba investigando, pero estaba segura de que se había borrado el rastro. Su agente, el hombre de la chaqueta de cuero negra, había tomado el dinero en efectivo y se había fundido en la noche de Londres. Se levantó, los tacones resonando por el largo pasillo, como el latido del corazón de un vencedor. William llegó a Kensington a medianoche. Dejó las luces principales apagadas, dejando que solo la lámpara de escritorio proyectara un brillo dorado en una esquina. Sobre la mesa yacía el informe impreso de Oliver, con marcas rojas que rodeaban las anomalías. Tomó un bolígrafo y garabateó al margen. Localizar estudio, rastrear transacciones en efectivo, cerca del East End. La lucha ya no era psicológica, era probatoria. Encontraría la verdad, incluso si tuviera que remover cada piedra del reino. En el estudio de Chile, Oliver apagó su computadora y bajó las persianas. No sabía que había rozado los secretos reales, pero el instinto le advirtió: no hagas preguntas. James estacionó a una cuadra de distancia, registrando las matrículas que entraban y salían del almacén. La noche de Londres todavía palpitaba, y la oscuridad se estaba despegando centímetro a centímetro. James, el leal guardaespaldas, con hombros anchos y ojos siempre vigilantes, había seguido a Camila durante 3 días. Se movía como un espectro entre la multitud de Londres, con un abrigo largo y gris que se mezclaba con la multitud y el ala de la gorra que sombreaba la mitad de su rostro. Camila se mantuvo fiel a sus rutinas, pero hoy tenía una cita extraña. Un pequeño café en Notting Hill, paredes de ladrillo rojo cubiertas de hiedra, el aire denso con el aroma de bollos frescos. Estaba sentada en la esquina más oscura con un pañuelo de seda que ocultaba la mitad de su rostro. El hombre de enfrente vestía un cuello alto negro. Su cabello teñido de gris despeinado. Sus manos temblaban mientras deslizaba un delgado sobre a través de la mesa. James permaneció fuera de la ventana fingiendo desplazarse en su teléfono, pero la lente de la cámara en miniatura capturó cada segundo. William recibió las fotos de James a las 9 de esa noche. Hizo zoom en el rostro del hombre. Ojos evasivos, arrugas profundas en la boca, un anillo de serpiente plateada en su dedo anular derecho. Su pulso se aceleró, no por miedo, sino con la certeza de que la pieza final había ya encajado. Ordenó a James que procediera con delicadeza, que siguiera al hombre a casa hasta un apartamento ruinoso en el East End y luego esperara el momento. Esa noche, James llamó con una sonrisa amigable y practicada, diciendo ser un investigador de seguros. El hombre abrió la puerta. El humo rancio de cigarrillos y el licor barato salieron a borbotones. En cuestión de minutos, bajo preguntas suaves pero afiladas como cuchillas y el peso de las imágenes fijas de la cámara de seguridad que mostraban el sobre con dinero en efectivo, comenzó a temblar. Confesó todo en la abarrotada sala de estar, con la luz de neón parpadeando a través de las persianas. Camila lo había contactado a través de un intermediario. Le había pagado por adelantado la mitad de una gran suma, en efectivo,
y le había prometido el resto una vez que se completara el trabajo. Era un técnico de sonido independiente que alguna vez estuvo en un estudio superior, ahora arruinado por deudas de juego. El clip original era el discurso público de Charles del año pasado, empalmado con una voz falsificada utilizando Pro Software. La Yale tintineaba. William lo obligó a ceder en la sucesión. No tenía idea de que estaba utilizando el dolor de un hijo como arma, profanando un icono. William escuchó el informe a través de un auricular inalámbrico, mientras caminaba por los iluminados por la luna Kensington Gardens. Luchó interiormente. Exponer la verdad sacudiría a la monarquía, heriría a su padre y tal vez enviaría a Camila a prisión. Pero el silencio dejaría que las mentiras triunfaran. Dejaría que su madre fuera violada desde el más allá. Eligió la transparencia por Diana, por sí mismo, por un reino que necesitaba un rey que no temiera la luz. A la mañana siguiente, Camila recibió un mensaje de texto anónimo, una foto del hombre bajo custodia con una sola línea. Estaba aplicándose lápiz labial frente al espejo. La varita carmesí se congeló a mitad de camino. Su rostro se vació debajo del polvo. Las manos temblaban mientras el tubo caía sobre la alfombra. Corrió a su estudio, abrió el portátil, borró correos electrónicos y alimentó sobres llenos de dinero en efectivo a la chimenea. Las llamas devoraron el papel. El humo negro se enroscó en la chimenea, pero sabía que era demasiado tarde. Los rastros digitales podrían borrarse. Los humanos no podrían. Se derrumbó en el sillón, saboreando la verdadera soledad por primera vez. Sin aliados, sin escape. William reunió las pruebas con cuidado. El clip original, el informe forense de Oliver, la confesión firmada y el vídeo de vigilancia del café. Selló todo en una pequeña caja de madera, la cerró con llave y la llevó a la cámara privada de su padre en Buckingham. Charles estaba sentado junto a la ventana, el sol de otoño dorando su cabello blanco. No preguntó nada. Solo estudió cada documento en silencio, con las manos temblando mientras reproducía la falsificación. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, pero la resolución endureció su mirada. Atrajo a su hijo a un abrazo feroz, el primero en años, como si le entregara la corona con su propio corazón. Camila hizo una última llamada a su agente final, pero la línea sonó en el vacío. Estaba de pie junto a la ventana de Clarence House, observando el mundo apresurado de abajo, sintiéndolo encogerse a su alrededor. Sabía que William tenía la victoria y que no quedaban cartas por jugar. El velo de mentiras se estaba rasgando. Los pedazos caían como hojas de otoño revelando la luz cruda debajo. William salió de Buckingham con un paso más ligero. Se detuvo junto al pequeño lago de los jardines, arrojó una piedra y observó cómo se extendían las ondas. Sonrió. La sonrisa de un hombre que había elegido el camino correcto. La justicia nunca fue fácil, pero siempre valió la pena el precio. Londres envuelto en un velo de seda de niebla, la luz del sol de oro pálido, enhebrando a través de robles antiguos en los terrenos de Buckingham. La sala del Consejo Real había sido preparada desde el amanecer. Los consejeros privados estaban sentados erguidos en sillas de terciopelo, con rostros graves, pero los ojos traicionaban una emoción inquieta. Charles ocupó el centro, una corona modesta a su lado como un recordatorio del deber. Camila estaba sentada a un asiento de distancia con una vaina de seda gris pizarra, con el cabello recogido en alto y el maquillaje impecable sobre las sombras debajo de sus ojos. Mantuvo la columna vertebral rígida, pero sus dedos entrelazados
Temblaban en su regazo como hojas de otoño en una brisa. William entró por una puerta lateral, llevando la pequeña caja de madera, su tesoro de verdad. La colocó en la mesa central. La abrió con una delgada llave de plata y sacó cada artículo con cuidado deliberado. La grabación original, el informe de audio forense, la confesión firmada, el clip de vigilancia del café. Cada pieza se asentó como un pedal cayendo en silencio. Sin embargo, la habitación tembló. Charles se inclinó hacia el adelante, con las manos temblando mientras pasaba las páginas, las lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas. No miró a Camila, pero sus ojos dijeron mucho. La angustia de un esposo traicionado, la resolución de un rey. Camila se esforzó por mantener la compostura, pero su boca se crispó cuando la falsificación se reprodujo por última vez, su voz convertida en arma ahora una acusación. Escaneó la habitación en busca de una mirada de aliados y solo encontró un silencio helado. Su agente, el hombre del cuello alto negro, fue escoltado a través de una puerta trasera, con el rostro ceniciento y las muñecas brillando en esposas de plata. Mantuvo su mirada en el suelo, incapaz de sostener la mirada de Charles. Camila sintió que el mármol debajo de sus pies cedía. Todo lo que había construido título, poder, respeto a regañadientes, se disolvió como el humo del hogar. Charles se levantó, lento pero seguro. Puso una mano sobre el hombro de William, un toque ligero pesado con una dinastía. El veredicto no llegó en clamor, sino en pergamino entintado a mano. Camila despojada de todos los títulos, privilegios y residencias reales. Sus antiguos confidentes, susurradores, en su oído, fueron convocados para investigaciones separadas. Camila se puso de pie. Sus tacones golpearon el mármol con clics secos y huecos mientras salía. No miró hacia atrás, pero sus estrechos hombros temblaron como la última hoja de la temporada. Camila dejó Londres sin ceremonias. Un coche negro la llevó a una modesta cabaña en la zona rural de Wiltshire. Estaba sentada junto a la ventana, observando los campos de cebada iluminados por la luna ondear, como oro fundido. No más anillos enjollados, no más pañuelos de seda. Solo una suave soledad, suave como un viento de otoño. Bebió té de hierbas, su amargura se extendió, pero por primera vez en años se sintió liberada, como si el peso del poder finalmente se hubiera levantado. William regresó a Kensington a medianoche. Se quitó el abrigo, lo colgó con cuidado y luego salió al balcón. Londres se desplegó ante él con luces parpadeando como estrellas caídas. Apoyó las manos en la fría balaustrada de piedra y susurró en la noche. «Madre, lo hice». El viento respondió con hojas susurrantes, un abrazo distante desde el más allá. La luz había conquistado la oscuridad, no con acero, sino con la sinceridad de un corazón firme. Después de terminar la historia, en su opinión, ¿representa Camila el miedo a perder el poder en una mujer que envejece? ¿O es simplemente la oscuridad que debe ser desterrada para que triunfe la luz? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerde dar me gusta, compartir y suscribirse para obtener más. Además, haga clic en el siguiente vídeo que se muestra en su pantalla. Lo disfrutará.